Hola de nuevo a todas y a todos y bienvenidos una vez más a este pequeño espacio de literatura después de este pequeño lapso que hemos tenido y bueno, que seguro que os ha servido para aprovecharlo y leer tantas y tantas cosas como os habíamos recomendado, ¿verdad? Bueno, seguro que sí. Y además habréis descubierto cosas nuevas, porque cuando vamos a la lectura, pues bueno, siempre tenemos cosas interesantes en la recámara, ¿verdad? Bueno, pues hoy, por si acaso os habéis quedado en blanco y no sabéis qué leer, os traigo una propuesta, digamos, exótica. Es muy posible que muchos de vosotros tengáis muchas ganas pues, de escaparos, de viajar, de conocer otras culturas, bueno, en definitiva, de irse lejos. Y más ahora que ya estamos en primavera, ¿no? Y esos deseos pues se acrecientan aún más. Bueno, pues como no podemos irnos de momento muy lejos, este tipo de novela nos va a transportar a lugares muy, muy lejanos. Tal vez ya hayáis oído hablar de este género, que es lo que se ha llamado la novela landscape, o bien novela exótica. Es un tipo de novela que nos adentra en países lejanos, poco conocidos en ocasiones, mezclado con historia y donde los personajes se mueven entre el amor y el drama. Son novelas normalmente protagonizadas por mujeres jóvenes, idealistas y fuertes, la verdad, ambientadas pues eso, en lugares muy alejados de nuestra vida urbanita, ¿no? Estas novelas que normalmente siempre acaban en nuestras manos. Y también están enmarcadas en sociedades en las que mayoritariamente pues de las que no tenemos mucho conocimiento, por ejemplo, pues no sé, los maorís en Nueva Zelanda, los samis, que son un pueblo de Laponia, o los masáis de Kenia, por poner algunos ejemplos. Seguro que os ha venido algún nombre a la cabeza, ¿no? Seguramente la archiconocida Sarah Lark. Bueno, Sarah Lark es una autora que, bueno, cada vez que saca un nuevo libro se convierte en un bestseller y es que es una mujer que ha cautivado a muchísimos lectores. Por cierto que Sarah Lark, no sé si lo sabíais, pero es uno de los seudónimos con los que escribe el más conocido, sin duda. Y el nombre verdadero de esta autora es Christiane Gold. Es una mujer alemana que antes de dedicarse casi en exclusiva a escribir, pues trabajó como periodista, guía turística y además es una gran amante de los animales, sobre todo de los caballos, sobre los que también ha escrito bastantes libros, estos con su nombre, ¿vale? Como Christiane Gold. Por cierto que esta autora, aunque es nacida en Alemania, decidió afincarse en España y actualmente reside en Almería, en una finca que se llama Los Gallardos y donde vive pues rodeada de estos animales a los que adora, los caballos. La novela de todas maneras que la lanzó a una fama indiscutible fue En el país de la nube blanca. Esta es una novela que es la primera de una trilogía que está ambientada en Nueva Zelanda. Es un relato que nos cuenta la historia de dos mujeres que viajan desde Inglaterra hasta Nueva Zelanda, donde bueno, pues vemos cómo inician una nueva vida en un mundo pues dominado por los hombres y los encorsetamientos de la sociedad inglesa, en medio de todo aquel proceso de colonización, ¿no? Y todos los intercambios que se producen con la sociedad maorí. La novela, bueno, nos lleva a conocer a la cultura maorí, concretamente, y también asistimos a la evolución de algunas ciudades neozelandesas y vemos cómo las dos sociedades pues se mezclan, ¿no? La verdad es que a mí me resultó muy amena, me la leí enseguida y eso que es una novela que es bastante larguita, ¿vale? Bueno, uno de los atractivos que tiene la novela es la descripción de los paisajes. Por esto este tipo de novela, por eso se llama así. De hecho, la novela landscape es novela de paisaje, que sería la traducción más o menos, ¿no? de este género. Describe mucho, te hace meterte dentro de esta historia muy bien. La verdad es que Sarah Lark lo hace muy bien, pero es que además hace una labor de documentación histórica y todo lo que nos va explicando nos enriquece a la vez que conocemos cosas que desconocíamos, ¿no? Sobre pues, todo este proceso de colonización, por ejemplo, en este caso, ¿no? Bien, si os gusta esta novela, no os preocupéis porque tenéis la continuación de la historia. La verdad es que cuando llegas al final tienes ganas de seguir sabiendo más sobre los personajes y cómo continúa la trama. Y la trama pues continúa en dos novelas más. Como he dicho, esta era la primera de una trilogía y las siguientes pues son La canción de los maorís y El grito de la tierra.
con esto acabaría esta trilogía. Pero bueno, Sarah Lark ha escrito varias más. Las ha ambientado en Nueva Zelanda, en Jamaica. Esta primera trilogía sí que es verdad que es la que la lanzó a la fama, pero la verdad es que todos los libros que va escribiendo se colocan en el top de ventas. La última que ha publicado pues no ha sido menos, ya la tenéis también disponible en la biblioteca digital. Y esta está también ambientada en Nueva Zelanda. La novela se llama El secreto de la casa del río, pero esta vez tiene un aire un poco diferente. Está un poco más alejada de ese tipo de novela exótica y está más centrada en los secretos e intrigas familiares. Si os engancharon las novelas anteriores, esta pues os enganchará más, porque a pesar de que, bueno, se ha de reconocer que el argumento de la novela pues no es excesivamente original, la estructura, los personajes, todos los escenarios por los que transita y bueno, y evidentemente la forma de escribir que tiene Sarah Lark pues hace que se conviertan en una historia que te atrapa, Bueno, Sarah Lark, ya os he dicho, es un seudónimo, pero tiene más seudónimos y uno de ellos es Ricarda Jordan. Como Ricarda Jordan ha escrito varias novelas, una de ellas también la tenemos disponible en la biblioteca digital. Las novelas que escribe bajo este seudónimo tienen un tinte bastante distinto, pero no dejan de lado la narración histórica ni el protagonismo de las mujeres. La que podéis encontrar en nuestra biblioteca es La doctora de Maguncia. Es una novela que está ambientada en la Edad Media, en Alemania, una época pues en la que se mezclan las culturas cristiana, judía y árabe, y donde uno de los hechos protagonistas es la epidemia de peste que asoló el país. Como en otras de sus novelas, el componente dramático y romántico está presente, pero esta vez se aleja del concepto de novela exótica que le ha dado la fama. Bueno, y hablando de la novela exótica, la verdad es que es un término que se empezó a acuñar de manera más mayoritaria ante el boom de este tipo de novelas, pero es un género, por así decirlo, que había empezado mucho antes, porque novelas ambientadas en lugares lejanos y con protagonistas femeninas y tal, pues existía de mucho antes, pero bueno, con tintes bastante distintos. De hecho, bueno, seguro que conocéis una novela que, si bien cobró mucha fama tras su adaptación al cine, se considera que es una de las pioneras de este género de novela landscape. Y me estoy refiriendo a una novela que se llama Memorias de África, de Isaac Dinesen. Otra autora que también escribió con seudónimo. Esta es una autora danesa, era hija y hermana de militares, aristócrata, de hecho fue baronesa, y bueno, una mujer muy refinada y culta que viajó a Kenia cuando era muy joven y allí pues permaneció durante 17 años porque se quedó cautivada por los paisajes y las culturas que allí encontró y conoció y que representaban pues el polo opuesto de lo que ella conocía. Y de esa experiencia escribió la novela, una historia memorable donde narra pues su vida en África, rodeada de estas culturas prácticamente desconocidas, su convivencia con somalíes, masáis, kikuyus y sobre todo, claro, en esa época en la que cuando se publicó el libro, esto fue en 1937, no se sabía tanto de este continente, ¿no? y esta novela impactó mucho. Yo os la recomiendo sin lugar a dudas, porque bueno, seguro que os encantará. Y además esta obra tiene el aliciente de que es una experiencia real, no es algo imaginado. Y por supuesto, no dejéis de lado la adaptación cinematográfica que se hizo, una maravilla protagonizada por Robert Redford y Meryl Streep, y que también os podéis descargar de nuestra biblioteca. Una maravilla. Bueno, ya os dais cuenta que a mí me encantó, ¿verdad? Y yo creo que a vosotros también. Y si no conocéis ni el libro ni la película, pues ya estáis tardando y ya me lo contaréis, Bueno, seguimos. Bien, como os decía, antes de Sarah Lark ha habido otras novelas que poco a poco han ido dando pie a este fenómeno landscape que sigue pues vendiendo sin parar y que bueno, es un tipo de novela de evasión que te mete en una historia donde puedes desconectar pues con suma facilidad, ¿no? Donde, bueno, es una novela en la que no tenemos que pensar ni hacer grandes reflexiones existenciales, porque bueno, a la hora de leer hay momento y épocas para todo. Y este tipo de novela, a mi juicio, pues cumple perfectamente esta finalidad. Es muy posible que algunos de vosotros conozcáis a Luz Gabás, una autora aragonesa que además de escritora fue alcaldesa del municipio de Benasque y que triunfó con Palmeras en la nieve. Un título que bueno, ya de entrada llama la atención porque palmeras y nieve pues no parece que tengan mucho en común
y es una novela que se colocó rápidamente en el número 1 de ventas, gracias pues bueno a la historia, una historia de amor prohibido que está ambientada pues en nuestro pasado colonial, en Fernando Po, que hoy día pues bueno forma parte de Guinea Ecuatorial, un lugar que a mí al menos me sonaba pues de cuando estudiaba, y bueno, y también de una canción de Kiko Veneno, he de reconocer. Y bueno, ¿y de qué va la historia? Pues la historia va de dos hermanos que parten de las montañas oscenses cubiertas de nieve, abandonando pues su casa, los valles donde habitan. De hecho, como muchos habitantes de la provincia de Zaragoza, como muchos otros españoles de otros lugares de nuestro país, que marcharon para buscar un futuro mejor en un lugar tan lejano como era Fernando Po. Un lugar pues lleno de vegetación exuberante y de palmeras, ¿no? De ahí el título. A través de las personalidades de los dos hermanos pues podemos ver las distintas formas en que se desarrolla la convivencia entre españoles y los habitantes de la isla. Y aunque hay una alternancia de épocas en la narración, la verdad es que es un libro que se lee muy bien y te atrapa también bastante. También se hizo una adaptación cinematográfica, está a mi entender con poquísima fortuna, porque el libro la verdad es que merece la pena, pero la adaptación pues bueno, a mí personalmente me decepcionó bastante. Bueno, y saltando a una novela más actual, porque Palmeras en la nieve ya tiene un recorrido, os propongo El paraíso de las mil islas, que se publicó a finales de 2019 y que es obra de una autora, también con un seudónimo. Me estoy dando cuenta de que estoy haciendo casi un monográfico de las autoras con seudónimo. Una autora que se hace llamar Elena Clare. Esta autora nos lleva pues al más puro estilo Landscape y nos lleva a Indonesia, a Bali concretamente, a través de su protagonista, Mara, que es una mujer que tiene una cadena de muebles coloniales y que siente desde hace tiempo pues que hay algo que le falta a su vida. Un día, un mueble maravilloso se cruza en su camino y pues este mueble se convierte en su obsesión. Y a partir de ahí, pues nada, hacia Bali que se va, un lugar mágico y desconocido donde bueno, pues entrará en contacto con el pasado colonial de la isla, y también evidentemente se entremezclará pues una historia de amor, drama y bueno, todos los ingredientes de este tipo de novela, incluida la historia de superación de las protagonistas femeninas, porque al margen de esa calificación que se le da en ocasiones a este tipo de novela, ¿no? De literatura romántica, ¿no? Y muchas veces esta calificación, a mi modo de ver, tapa esa parte más profunda de los personajes que es su propia evolución personal, ¿no? Que está marcada pues por lo que viven y de cómo transitan en la vida. Es algo a lo que no se hace mucho caso, porque este tipo de clasificación nos predispone a encontrar aventuras y desventuras como con mera distracción, sin profundizar demasiado, pero no hay que olvidar que a pesar de que son historias ficticias, la base en este tipo de novela es histórica en todos los casos, y todas las autoras se han documentado y han escogido hechos que ocurrieron a personas de carne y hueso, que por circunstancias de la vida pues tuvieron que tomar decisiones arriesgadas o se vieron inmersas en una vorágine de cambios pues que hicieron que sus vidas pues eso, cambiaran por completo. Y ahí, tras la ficción, es donde encontramos esa parte real de drama y superación personal que, aunque a veces nos pueda parecer forzada por la narrativa, pues quién sabe, ¿no? Si en la vida real pues no se dieron así, o incluso de manera aún más rocambolesca, porque siempre decimos, y es cierto, que muchas veces la realidad supera la ficción. Y bueno, si ya estáis cansados de los lugares exóticos con vegetación exuberante y calor a raudales, pues entonces os invito a conocer a Kristin Kavus. Es una autora que nos lleva hasta Noruega y nos hace conocer a los samis. Los samis son un pueblo que habita en Laponia, una cultura antiquísima que gira en torno a la crianza de renos y que hoy en día conviven con las nuevas tecnologías. Kristin Kavus es una autora alemana. Es una gran apasionada de los paisajes nórdicos y esto le llevó a aprender noruego y se decidió a viajar en numerosas ocasiones pues al norte de Europa. Su primera novela fue En el corazón de los fiordos, una historia que, bueno, fiel al estilo Landscape, pues narra el proceso de descubrimiento de los antepasados de Lisa, que es la protagonista, que la llevará desde Alemania a Norhosdieg, en Noruega, espero haberlo dicho bien,
Y bueno, allí a través de sus vicisitudes pues iremos descubriendo esta cultura, que a mí al menos me sorprendió porque se aleja totalmente de lo que conocía, la verdad. Y si queréis pasar aún más frío con la ambientación, podéis leer de ella también La isla de los glaciares azules, que está ambientada en el Círculo Polar Ártico. De esta autora se ha dicho que escribe novelas perfectas para leer en el sofá en días de lluvia. Pero la lectura, pues ya sabéis, con sol o con lluvia, si no se engancha, como es el caso de este tipo de novelas, pues es una maravilla. Y bueno, me voy a despedir por hoy, no sin antes recordaros que en la biblioteca digital tenéis muchas novelas landscape, muchas autoras, como por ejemplo Corinna Woman con La isla de las mariposas, Elizabeth Harran con El río de la fortuna, Linda Belago con El reino del azahar, también Margarita Barbachano con El gran hotel del salto, o Beatrix Manel con El aroma de la rosa del desierto. Son novelas que, bueno, ya veis que tenéis donde elegir y seguro que os hacen pasar muy buenos ratos. Así que, bueno, si no conocíais este tipo de novela, yo os animo a descubrirla y desconectar de todo tipo de preocupaciones, porque, bueno, además de que nos hace salir de estas ubicaciones tan europeas, pues podréis conocer otras culturas que quizás no conozcáis y que seguro que os van a sorprender. Así que nada, os espero en nuestra próxima cita y mientras tanto, descubramos paisajes nuevos. Así que, feliz lectura.